Ok, bienvenidos a esta clase magistral sobre la ciencia y el conocimiento científico. Aquí tenemos una definición de ciencia, ¿sí? ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos mediante el método científico acerca de los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Entonces, la ciencia es un conjunto de conocimientos que se obtiene con el método científico, no de otra manera. Entonces, el método científico es la herramienta que permite producir el conocimiento científico, ¿sí? No se produce de otra manera. Y este método científico permite a la ciencia conocer fenómenos y procesos relativos a la naturaleza, a la sociedad y al pensamiento, ¿sí? Y estos tres serían los ámbitos eh, de investigación, de construcción del conocimiento científico. Aquí tenemos cinco objetivos de la ciencia. Primero, saber cómo es la realidad. Es decir, cómo es, qué características tiene, qué formas, conocer todo de la realidad, ¿no? Todo lo relativo a lo que se menciona en la diapositiva anterior. Es decir, todo lo relativo a la naturaleza, a la sociedad y al pensamiento, ¿sí? Fenómenos y procesos de estos tres elementos, ¿sí? Que constituyen la realidad, ¿ya? Y el segundo objetivo de la ciencia es investigar qué elementos forman la realidad. Ya se ha dicho que la ciencia se interesa de la sociedad, de la naturaleza y del pensamiento, pero el objetivo de la ciencia, con el conocimiento científico que la caracteriza, es justamente desglosar estos elementos, analizarlos, entender sus procesos, sus fenómenos. ¿Ya? El tercer objetivo de la ciencia es entender las características de la realidad, ¿sí? Entonces, la ciencia, mediante el método científico, aspira a una comprensión profunda de la realidad, de acuerdo de sus características, y entonces tiene una aspiración descriptiva, de cierta manera, porque busca entender profundamente la realidad. El objetivo número 4, explicarla, o sea, establecer la relación de sus distintas partes o elementos y descubrir por qué es, cómo es la realidad. Sí, entonces se trata de una comprensión bastante amplia de la realidad, una comprensión relacional, es decir, trata de entender la realidad y lo que constituye la realidad, repito, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, en las relaciones que existen entre una parte y la otra parte. El último objetivo de la ciencia, que es fundamental, es la acción, ¿sí? Es decir, la ciencia apunta a construir conocimiento y también apunta a la acción, específicamente a generar una intervención en la realidad, en los ámbitos que hemos manifestado, en el ámbito natural, en el ámbito social, en el ámbito del pensamiento, ¿sí? Y en todos estos ámbitos se busca construir, generar intervenciones, cambios, transformaciones. Entonces, tenemos que entender la ciencia desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la acción, de la actuar en la realidad. ¿Sí? Este concepto es uno de los conceptos fundamentales dentro de estos objetivos, porque los otros todos se orientan a entender la ciencia como finalizada, como orientada a comprender la realidad, sus características, los elementos que la componen, la relación entre las partes, pero al final, una de las características fundamentales, de los objetivos fundamentales de la ciencia es la acción, actuar en la realidad, que sea
un cambio en el pensamiento, un cambio en la naturaleza, un cambio en la sociedad, pero todo se orienta a la acción. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la ciencia investiga la naturaleza y para intervenir luego la naturaleza, por ejemplo, para realizar mejorías a la agricultura o para resolver problemas ecológicos. Entonces, la ciencia con el método científico estudia los ecosistemas, los problemas de contaminación, para luego formular a futuro o aportar la construcción de una intervención, de unas estrategias de transformación para resolver los problemas que la humanidad está viviendo. De la misma manera, la ciencia con respecto a la sociedad estudia fenómenos sociales como la discriminación, la violencia de género, otras formas de violencia, y estudia todos estos fenómenos, trata de investigarlos, de entender sus características, los elementos que la componen, trata de entender la relación entre sus partes, pero al final lo que produce mediante el método científico está orientado a plantear una acción, a plantear una intervención transformativa, un cambio social. Y también a nivel de pensamiento, hemos dicho que la ciencia también se ocupa del conocimiento a nivel del pensamiento y también a nivel del pensamiento se estudia, la ciencia produce conocimiento finalizado a generar cambios mentales, cambios en el pensamiento, en donde no necesariamente estamos hablando de cambios psicológicos, ¿de acuerdo? Estamos hablando cambios de paradigmas mentales, paradigmas de pensamiento, ¿sí? Que existen en el pensamiento de las personas. Por ejemplo, pensemos al estudio del paradigma del pensamiento del patriarcado, ¿no? Se estudia este paradigma mental que existe en el pensamiento, existe en el pensamiento de la gente, que puede existir en paradigmas filosóficos. Se estudia, se trata de comprender, se trata de entender qué relación existe entre este paradigma y otros paradigmas de pensamiento, y luego lo que se estudia se puede utilizar, el resultado de la investigación se puede usar a futuro para pensar en una intervención, en una acción que genere un cambio mental, un cambio de pensamiento. Entonces tenemos que pensar siempre a la relación entre la ciencia y la vida social, ¿sí? Al aporte que da la ciencia a la vida social, al aporte que la ciencia da a resolver los problemas de los seres humanos. Este es el enfoque fundamental con el cual debemos de comprender la ciencia, ¿ya? Entonces, la ciencia se le aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, ¿sí? Nuestro medio es el mundo en el cual estamos viviendo, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestra vida del día a día, nuestra vida cotidiana. Si la ciencia se usa, ¿sí? Tiene una finalidad práctica, resolver los problemas de los seres humanos. Como también se aplica a la numeral 2, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales y tecnología. Y esto también se concibe, se entiende, si consideramos que la ciencia apunta a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, a resolver los problemas, a hacer la vida cotidiana mejor, ¿sí? Más cómoda, a generar bienestar entre los seres humanos. ¿Sí? Entonces, la ciencia, lo que se produce científicamente, puede aportar no solamente al cambio de paradigmas mentales, a la erradicación de la violencia, sino también a la producción. ¿Sí? Pensemos a la tecnología justamente, ¿no? En que se basa en la ciencia, de acuerdo, en la investigación científica, que se basa en el método científico, pero a la vez también se relaciona con la producción de bienes, de tecnología que está orientada a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Pensemos a toda la tecnología que nos rodea, que los seres humanos han construido a lo largo de siglos, a lo largo de milenios,
y que nos permite a hoy día vivir cómodamente en nuestras casas con toda la tecnología, con muchos servicios, bueno, quien más, quien menos, pero más o menos todos tenemos acceso a productos tecnológicos que nos permiten vivir relativamente o más o menos cómodamente. Entonces, se debe insistir sobre la función social de la ciencia, porque la ciencia es funcional al desarrollo de la humanidad. ¿Ya? De esta manera, la humanidad con la ciencia ejerce su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Es decir, que los seres humanos nos encontramos dentro de la naturaleza y tenemos que sobrevivir dentro de contextos ecológicos en donde no, a veces no hay comida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo obtenemos la comida? ¿Cómo sobrevivimos? Gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, siendo la tecnología un producto de la ciencia, y la ciencia, la tecnología nos permiten tener alimentos en nuestra casa, ¿sí? Porque justamente la ciencia desarrolla la producción de bienes materiales, ya este impulso investigativo, resultados investigativos que van a tener un impacto concreto en nuestras vidas cotidianas, ¿ya? Entonces, tenemos que observar el mundo que nos rodea, qué es que nos rodea nuestra vida cotidiana y cómo nosotros, gracias a la ciencia, repito, gracias a siglos y siglos de investigación, de desarrollo investigativo, de desarrollo tecnológico, sobrevivimos en algunos medios en donde sin toda la ciencia, sin todos los aportes de la tecnología, no podríamos sobrevivir, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, a lugares donde no hay comida o lugares donde no hay agua o escasea el agua que gracias a la tecnología tenemos. La tenemos es gracias a la tecnología, gracias a la investigación. De la misma manera como tenemos comida gracias a los aportes científicos y posteriormente tecnológicos que han permitido el desarrollo de técnicas, de tecnologías para obtener la alimentación. Ok. Y de esta manera también la ciencia permite a la humanidad transformar las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, como estaba comentando antes, por ejemplo, el estudio del paradigma del patriarcado, el estudio del fenómeno de la violencia de género u otras manifestaciones de violencia nos permiten luego transformar las relaciones sociales. Permiten, por ejemplo, cambiar relaciones basadas en la desigualdad, ¿sí? Todo esto gracias al estudio científico, a los aportes de la ciencia. Un elemento importante es que la ciencia no se reduce a acumular hechos, ¿de acuerdo? No es que solamente acumula hechos, acumula información. No, es que también organiza toda la información, ¿ya? La sistematiza, la generaliza y la interpreta. Todo esto son elementos importantes del quehacer científico. ¿De acuerdo? Hemos visto que la ciencia produce conocimiento mediante un método científico, produce conocimiento sobre la naturaleza, sobre la sociedad y sobre el pensamiento, ¿no es cierto? Ahora bien, todo este conocimiento que produce también lo sistematiza, es decir, que lo racionaliza, trata de organizarlo, trata de comprenderlo, trata de darle un sistema. Y es así que tenemos, por ejemplo, leyes naturales, leyes sociales, que son leyes, por ejemplo, para describir los fenómenos sociales, leyes para describir fenómenos naturales y sociales. Entonces, es así que se organiza, se sistematiza el conocimiento. Sí, esta es una característica propia de la ciencia y también se generaliza. Es decir, que la ciencia analiza la realidad, estudia la realidad y busca construir leyes que describen los fenómenos sociales o naturales. Y también la ciencia busca producir
leyes y teorías para la interpretación de la realidad. ¿De acuerdo? Interpretar significa comprender. Es que si gracias a la ciencia tenemos un acercamiento a la realidad, si construimos conocimiento, un conocimiento que permita entender las características de la realidad que nos rodea, em, cómo dentro del conjunto de la realidad se relacionan las partes. De esta manera, tenemos una visión integral de la realidad que nos ayuda también en su interpretación, ¿de acuerdo? Claro, todo eso está orientado a la acción en la realidad, pero previo a la acción hay este proceso de interpretación, de comprensión profunda de la realidad y es así que la ciencia se convierte en una herramienta interpretativa. Es decir, que gracias al método científico, gracias a la producción de teorías, de leyes, podemos contar con las herramientas que nos permiten interpretar la realidad, interpretar lo que está pasando. Y esto gracias al método científico, gracias a las características propias del conocimiento científico. Ok, aquí tenemos una representación gráfica que describe que realmente la ciencia no es un cúmulo de información, ¿de acuerdo? Cúmulo de datos no es ciencia, ¿no? Porque es un cúmulo de información que no está sistematizado, de la misma manera como un cúmulo de materiales no forma un edificio, ¿ya? Un edificio tiene una arquitectura, un edificio tiene una organización, una lógica, una racionalidad. De la misma manera, la ciencia, ¿sí? En cuanto tal, no es un cúmulo desordenado de conocimientos, sino que tiene su arquitectura, tiene su racionalidad, es un sistema, ¿sí? Así que debemos de entender la ciencia. Entonces, en el ámbito científico, así se trabajan los datos, se seleccionan, ya no es que se trabajan todos los datos de la realidad, sino que con el método científico, ya se seleccionan algunos datos que se clasifican, se organizan, luego se generalizan, ¿sí? Estos datos se usan para comprender un todo, ya no se limitan al particular, ¿sí? Sino que el dato sobre un elemento social, natural del pensamiento, se trata de utilizar para explicar lo general, ¿ya? Y de esta manera se explican los datos, ¿sí? Se interpretan, ¿ya? ¿Cómo se llega a este proceso explicativo, interpretativo? Primero con la selección, luego con la clasificación, luego con la generalización, y es así que llegamos a la explicación, a la comprensión profunda de estos datos que han sido procesados previamente, ¿sí? Mediante el método científico que permite filtrar los datos, organizarlos dentro de esta ratio, de este proceso científico, y es así que convertimos los datos en ciencia. Bueno, esta es la fuente de esta clase magistral a la cual pueden acceder para obtener mayores informaciones.